Hola jóvenes, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver el tema de ángulos. Este tema va dirigido para séptimo grado y mi nombre es Ruth López. Ángulos. Vamos a recordar, porque nosotros ya hemos visto la definición de ángulo. Vamos a recordar a qué nos referimos. Un ángulo es la abertura que forman dos rayos, AB y AC, que se unen en un punto común, punto A, llamado vértice. La imagen que se nos ha presentado es la ilustración de un ángulo. Si ustedes observan, dice que un ángulo es la abertura que se forman dos rayos, el rayo AB, que es el que tenemos aquí, y el rayo AC. Entonces la abertura que se forma, que sería esta línea que está en rojo, sería el ángulo. Y que están unidos en un punto en común. Miren, por ejemplo, este rayo y este otro acá se unen en el punto A. Entonces a ese punto A nosotros le vamos a llamar o le llamamos vértice. Ahora vamos a recordar qué es un rayo. Un rayo es un segmento de recta que comienza en un punto determinado y se extiende en una dirección. El rayo con extremo A y que pasa por el punto B se escribe como rayo AB. Entonces tenemos este rayo que inicia en el extremo A y se extiende de tal forma que pasa por el punto B. Aquí voy a dibujar una flecha para que entendamos mejor la definición del rayo. Recordemos que el rayo tiene un inicio, pero no tiene un fin, porque siempre se va a extender indefinidamente o infinitamente hacia una dirección, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Muy bien. Ahora, los ángulos nosotros los podemos nombrar de diferentes formas. Y aquí tenemos 4 ejemplos. Lo podemos nombrar con la letra del vértice. En este caso, el vértice se le ha asignado la letra A, entonces podemos nosotros decir que es el ángulo A. También podemos nombrarlo con las letras de los puntos que lo forman. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ángulo BAC, pero también lo podemos nombrar en la dirección contraria, el ángulo CAB. Si observamos la letra del vértice, la letra que está asignada al vértice siempre va a estar en el medio. O también lo podemos nombrar como el ángulo X, de esas distintas maneras. Tenemos que entender que este signo o símbolo que está aquí es el símbolo de ángulo. No lo vayamos a confundir con el símbolo de menor que, porque el símbolo de menor que, si observamos, está como centradito. Y el de ángulo inicia de abajo hacia arriba, para que no vayamos a confundir esos dos símbolos. Bien, para medir un ángulo se usa el transportador. Esa es la herramienta que nosotros utilizamos para poder medir los ángulos. Y la unidad de medida que utilizamos para medir ángulos es el grado. Y el grado nosotros lo simbolizamos como un circulito, ¿verdad? Pequeño en la parte superior. Por ejemplo, 90 grados lo expresamos como 90 y miren, aquí está el círculo en la parte superior del 90. Entonces ese círculo quiere decir grados. Bien, este es el transportador, esta es la herramienta que nosotros utilizamos para medir ángulos, ¿verdad? Debemos de nosotros aprender a utilizar esta herramienta de forma correcta. Por ejemplo, tenemos el transportador que va a tener una línea aquí que se le llama borde. También tenemos la línea horizontal, que es esta. Esa línea es importante porque esa línea tiene que estar exactamente sobre uno de los rayos de nuestros ángulos. Entonces, y en esa línea está la marca 0. También los transportadores tienen dos graduaciones. La graduación interior, que es esta que está aquí adentro, y la graduación exterior. ¿Cuál va a ser la graduación que nosotros vamos a utilizar? Eso va a depender
de la dirección de nuestros ángulos. Y ya lo vamos a ver a continuación. Este es uno de los transportadores más comunes, pero también tenemos los transportadores circulares, que son los que tienen 360 grados, es decir, que bien forman todo un círculo. Entonces, si nosotros observamos, nuestro transportador común comienza desde 0 hasta 180 grados, pero el circular entonces termina esa vuelta y forma los 360 grados. Bien, vamos a ver un ejemplo donde vamos a utilizar nuestro transportador de forma correcta. Y dice nuestro ejemplo, mida con el transportador el ángulo BAC de la figura de la derecha. Entonces nos dan esta figura y nos piden medir este ángulo. Vale, el primer paso que nosotros vamos a realizar. Dice colocar y hacer coincidir el centro del transportador con el vértice del ángulo. Miren, entonces el centro de nuestro transportador, algunos tienen como un agujerito, otros tienen esa línea recta, otros tienen como una cruz. Entonces ese es el centro de nuestro transportador. Ese centro lo vamos a hacer coincidir exactamente en el vértice de nuestro ángulo. Por ejemplo, tenemos aquí el rayo AB. Entonces ese centro tiene que estar justamente en el punto A, como está en la imagen. Ahora, la línea horizontal, que es esta que tenemos aquí, tiene que ir justamente encima del rayo AB. Esa línea horizontal de nuestro transportador no puede ir ni más arriba ni más abajo que el rayo AB. Tiene que ir justamente por encima, tal como está en nuestra imagen. Dice, ajustar la línea horizontal sobre el rayo AB del ángulo. Ahora el paso número 2. Se leen los grados de la graduación donde aparece la marca 0. En este ejemplo se lee la graduación interior hasta llegar al número por el que pasa el rayo AC. Entonces miren, aquí tenemos nuestra marca 0 y comenzamos a contar entonces. 10, 20, 30, 40. Entonces nos vamos a detener justamente por donde pasa el segundo rayo, que en este caso es el rayo AC. Entonces pasa en 40 grados. Entonces este número es la medida del ángulo BAC en grados. Entonces quiere decir que este ángulo mide 40 grados. El transportador cuenta con dos graduaciones, que ya lo platicábamos. Una interior y otra exterior. Se comienza a leer desde la línea horizontal o marca 0 sin importar la posición del ángulo. Entonces miren, acá ya nosotros vimos los ángulos que abren hacia la derecha. Aquí tenemos un ejemplo de los ángulos que abren hacia la izquierda. Lo mismo, vamos a colocar el centro de nuestro transportador justamente en el vértice del ángulo, la línea horizontal justamente sobre el rayo OB en este caso. Y entonces como la marca 0 inicia aquí al lado izquierdo, entonces quiere decir que vamos a utilizar la graduación exterior. Entonces desde ahí comenzamos a contar 10, 20, 30, 40, 50, 60 grados, que es donde pasa nuestro segundo rayo, que es el rayo OA. Entonces quiere decir que este ángulo, entonces la medida del ángulo AOB es 60 grados. Dos ángulos que tienen la misma medida se llaman ángulos congruentes. Si el ángulo A y el ángulo B son congruentes, se escribe ángulo A y este símbolo que tenemos acá es el símbolo de congruencia. Entonces el ángulo A congruente con el ángulo B. ¿Qué quiere decir que dos ángulos son congruentes? Que miden lo mismo, que tienen la misma medida, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver un segundo ejemplo. Con la ayuda del transportador, trace el ángulo AOB tal que la medida del ángulo AOB es igual a 30 grados. Entonces, en este ejemplo es lo contrario al ejemplo que resolvimos anteriormente, porque allá nos daban la figura y nosotros teníamos que medirla. Aquí solamente nos dan la medida y nosotros tenemos que construir el ángulo.
Entonces, en este caso, el paso número 1, vamos a trazar un rayo. Entonces, miren el rayo. Le vamos a nombrar el rayo OA. ¿Sí? Una vez tengamos trazado ese rayo, vamos con el paso número 2. Dice, ajustar la línea horizontal del transportador sobre el rayo OA. Utilizando la graduación interior, se busca el valor de la medida del ángulo, en este caso 30 grados, y se marca el punto B. Entonces, miren, tenemos aquí el rayo que nosotros construimos, justamente en el punto O, colocamos el centro de nuestro transportador y la línea horizontal del transportador justamente sobre el rayo. Entonces, una vez tengamos colocado nuestro transportador, comenzamos a contar hasta 30 grados porque es lo que debe medir el ángulo. Entonces, comenzamos 0, 10, 20, 30. Entonces, miren, aquí está el 30. Entonces, ahí vamos a trazar un puntito. Y este punto va a ser el punto B. Y finalmente, el paso número 3 dice, quita el transportador y traza el rayo OB. Entonces, aquí nosotros quitamos nuestro transportador y podemos utilizarlo con el borde del transportador o con una regla. Vamos a unir el punto B con el punto O. Los unimos y formamos el otro rayo. Entonces, la abertura que se nos forma sería 30 grados. Bien, entonces ahora, dados estos dos ejemplos, ustedes van a resolver los ejercicios que se les presentan a continuación. Entonces, en el primero, ustedes van a medir los ángulos con su transportador y en el segundo, ustedes van a construir los ángulos con las medidas que les dan en este caso. Muy bien, entonces la tarea para esta semana es, ustedes van a ver el video, si han llegado hasta este momento es porque ya lo terminaron de ver, van a copiar en su cuaderno de matemáticas el contenido de este video, van a resolver los ejercicios que se les presentó acá anteriormente y me van a enviar las fotografías de su trabajo a mi WhatsApp privado, ¿verdad? ¿Para cuándo es la entrega de esto? Para el viernes 1 de octubre.